Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en donde en este video vamos a hacer algo muy satisfactorio, ya que la gran mayoría de las veces las personas se equivocan al momento de hacer este proceso y les sale mal, sale con errores y a veces tragedias en las escenas. Entonces lo que vamos a hacer es crear un material de ladrillo, pero un material básico a la vez realista, para que no sea un efecto como perturbador, que sea como un Minecraft. Una textura de Minecraft, eso no es lo que queremos. Así que les voy a enseñar cómo hacerlo en el 3D Max y Corona. Así que empecemos con este video. Ahora bien, en esta escena hay una escena que ven aquí, voy a crear mi material en esta esfera, que simplemente yo le puse un HDRI para ver algo, si no todo estaría oscuro y no veríamos absolutamente nada. Para eso, el primer paso que tengo que hacer es descargar una textura, ya sea de cualquier sitio web. En este caso yo aquí tengo texture.com, Scriptbricks. Aquí es gratuita, simplemente tienen que hacer una sesión y listo. Y aquí yo tengo muchísimas opciones de ladrillos que lo pueden usar. En este caso voy a ocupar la cuarta opción de Rug Brick, este ladrillo poroso y con mucho detalle. Yo aquí tengo 2 metros por 2 metros, ya nos está indicando la escala que vamos a estar poniéndole en nuestra pared. Y muy importante, tenemos las diferentes imágenes, en este caso .tif, para hacer nuestro material PBR, que ya me di la tarea de descargarla. Son 5: el displacement, el bump, el albedo, el glossiness y el ambient occlusion, que vamos a ocupar absolutamente todos en esta ocasión. Ahora sí, vámonos de nuevo a la escena, en donde lo importante es apretar tecla M de mamá, en nuestro teclado. Y aquí tenemos nuestro Compact Material Editor, que lo vamos a estar ocupando en modo compacto. Yo quiero crear un material de Corona Legacy MTL, ya lo creé. Y aquí le voy a poner ladrillos, por ejemplo. Se lo asigno y vámonos de paso a paso. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo más fácil que se me ocurre para que entiendan mejor el bump es cargarlo antes que cualquier otro. Yo me voy a ir hasta abajo. Aquí tenemos todas las casillas que podemos colocarle una imagen JPG, o en este caso la TIFF. Yo le voy a dar en bump y aquí le voy a colocar un Corona normal, input image, le voy a dar un Corona bitmap y aquí le voy a conectar este que es como azul, como morado, le voy a dar en open. Nos sale este error, no pasa nada, se corrige únicamente dándole en Add Gamma to Input y Flip Green en Y. Antes de comenzar, le podemos ver aquí las porosidades y las imperfecciones que... Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. El bond lo que hace es darnos un relieve en esta esfera que vemos aquí. Otra cosa muy importante es colocarle un displacement. En este caso, yo me voy a ir a Bump y abajo está Displacement, Corona Bitmap y me parece que es este. Vamos a verificar. Displacement, es el gris. Ok. Le doy en Open y parece que nada ocurrió. Yo voy a apagar el Bump, totalmente lisa. El Displacement yo se lo tengo que subir. En vez de 1 centímetro, ¿qué pasa si le doy 10 centímetros? Enter. Aquí ya empezamos a ver básicamente el bump grandototote. Y el bump es un ligero relieve, pero a la vez muy bueno para conseguir más detalles en esta esferita en donde está nuestro material. Ahora, otra cosa sería darle en el diffuse un Corona bitmap con este albedo, que es el color principal de nuestro material. Ahora, este material no está recibiendo ningún reflejo. Por lo tanto, vámonos a Reflection, el Level. Le voy a dar un 1. Y podemos ver que ya está muy plastificado. Hasta pareciera mojado, ¿no? Con agua en toda la esferita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle un glossiness. En esta parte. O en esta parte, que es lo mismo. Reflect glossiness. Simplemente están en diferente presentación. Y aquí le voy a dar este. Y vean cómo está recibiendo la luz en estos materiales. Ahora yo aquí la estoy viendo bien, pero en la escena la sigo viendo muy
plastificada. Muy brillante. El material de ladrillo tiene que ser un poco más opaco. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Le voy a colocar un Corona Color Correct. Y aquí en gama, entre más gama yo le dé, más brilloso o más mojado se va a ver. Entre menos gama, yo le puedo dar 0.5. Más opaco vamos a apreciar este material. En este caso le voy a dar 0.7 tal vez. Y ok, creo que ya me está gustando. Ya me está gustando. Y vámonos ahora con un detalle extra. ¿Cuál sería ese detalle extra? Para eso yo voy a acercarme a este material. Le voy a dar un Store Current para comparar el antes y el después. Y aquí le voy a colocar ahora un Corona Mix. Yo lo quiero colocar aquí. Y aquí en el top layer yo quiero un Corona Bitmap. En este caso el Ambient Occlusion, que sería el blanquito. O sea, AO. Lo que va a hacer es, va a hacer más notorio las grietas, las sombras que tengamos en este material. Vamos a ver el antes y el después. Pero en Mix Operation hay que darle Multiply para que salga de manera correcta. Una vez hecho esto, vamos a comparar el antes y el después, que pueden ver que conseguimos lograr un pequeño detalle un poquito más grande en nuestro material de ladrillo que tendríamos en esta esferita. Y tan sencillo como eso. Ya si tú quieres aplicarle esto a un muro, yo voy a hacer un box de, en este caso 2 metros por ejemplo, 200 centímetros. Simplemente es aplicarle este material. Y para que esté bien mapeado hay que darle un WMap como caja de 200 por 200 por 200. Y listo, ya tendremos nuestro material de ladrillo para que puedas ocupar en tu escena interior o exterior. Como pueden ver, es algo sumamente rápido, sumamente fácil, no tiene una complicación, simplemente hay que saber en qué casillas moverle y listo, ya tienen su material. Este sería el último video de nuestra serie de materiales básicos que te los voy a estar dejando por aquí. Si los quieres ver, checar, y tienes algún otro video que quieras ver, comenta en la parte de abajo para hacerlo en un futuro y poderlos ayudar cada vez más a ustedes que quieren hacer esto del mundo 3D, de los renders. Y muy importante, si te gustó el video, si te ayudó, dale like, suscríbete, que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.